Mi hermanos y mi hermana, tengan ustedes muy buenos días. Estamos teniendo serios problemas en cuanto a la transmisión, pero bueno, vamos a tratar de mejorarla de una u otra manera. Y hoy día queremos hablar de un tema que es muy interesante, un tema que es muy importante para cada uno de nosotros. Y es poder conocer y saber cómo el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, trabajó en la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo es la necesidad hoy día de que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros también. El mundo se ha olvidado y la iglesia se ha olvidado de que existe una tercera persona de la Trinidad, y a esta tercera persona no le hemos dado el énfasis ni le hemos dado la ubicación que él tiene que tener en medio de nosotros. El Espíritu Santo es importante porque Él es el que nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia. El Espíritu Santo es aquel que ha venido para bendecirnos a nosotros. El Espíritu Santo es aquel que ha venido para rearguirnos de pecado y poder de esta manera guiar a la gente hacia las plantas de Él. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, lo necesitó nuestro Señor Jesucristo, y también lo necesitamos cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, porque si no está en nosotros, hermanos, somos como el címbalo que retiñe, es decir, nuestras palabras el viento las llevará y no vamos a tener realmente una convicción profunda en nuestras vidas. En Marcos capítulo 1, versículos 7 al 11, dice la palabra así en esta mañana. Y predicaba diciendo, ¿quién? Juan el Bautista. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, ni siquiera encorvado en la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Versículo 9 dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Uno de los mayores problemas, mis hermanos, hoy día, es que en este último tiempo, en los púlpitos, ya no se escuchan prédicas sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La importancia de esta tercera persona que está y tiene que estar en nosotros. El problema de hoy, a la falta del Espíritu de Dios, porque se habla mucho del Espíritu de Dios a través del jolgorio, a través de las expresiones físicas, a través del grito, los aplausos, se habla mucho que el Espíritu Santo está en esa persona. O aquellos que a veces caen al suelo por diferentes motivos, se dice también que es el Espíritu Santo que los ha llenado. Pero detrás de todo esto, a veces existe un exceso de sensualidad. Un exceso que tiene que ver exclusivamente con lo que sentimos en cada momento y por qué. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es aquel que es nuestro guía, es aquel que nos reargulle de pecado y de juicio. Y esto nos permite y nos deja caminar con Cristo. Y de esta manera nosotros podemos caminar de victoria en victoria. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a caminar exitosamente para la gloria del Señor. Por lo tanto, hoy día tenemos que hacernos una pregunta.
¿Qué nos puede enseñar la palabra de Dios hoy día? ¿Sabe usted que Jesús apareció en Galilea cuando el pueblo judío vivía una profunda crisis religiosa? Israel llevaba mucho tiempo sintiendo la lejanía de Dios. No tenemos que olvidarnos que en aquella época los cielos estaban cerrados en una especie de muro invisible, y este muro invisible impedía la comunicación con Dios y Dios con su pueblo. Dios lo había permitido así. Y Dios por 400 años, hermano amado, cayó, lo habló con su pueblo, absolutamente nada. Aún los sacerdotes, aquellos llamados profetas de la época, ya nadie era capaz de escuchar la voz de Dios. Tampoco habían profetas, porque nadie estaba impulsado a hablar por el Espíritu Santo. Solamente se habían convertido en un pueblo completamente religioso, porque estaba establecida la religión judía. Y lo más duro de todo esto era la sensación de aquellos hombres que eran realmente entregados a las plantas del Señor, como que Dios los había abandonado, como que Dios se había enojado con ellos. Según los judíos contemporáneos, dentro de esos 400 años pensaban que Dios ya no les preocupaban los problemas de Israel, ni le preocupaban los problemas de sus hijos. Porque Dios permanecía como oculto, hermanos amados. Y ellos sentían que Dios estaba muy lejano del lado de ellos. Seguramente los hombres más convertidos y más santos de aquella época recordaban la ardiente oración de un antiguo profeta, ¿no es cierto?, que oraba a Dios de esta manera. Decía: ojalá rasgases el cielo y bajases. Era el clamor que tenía este profeta, o tenía este hombre delante de Dios. Ojalá que rasgases el fuego, el cielo, y bajases. Nos trasladamos al bautismo de Jesús. Y los que fueron los testigos oculares del bautismo de Jesús quedaron completamente sorprendidos, hermano, porque decía el texto anterior que había leído: porque al salir Jesús de las aguas del Jordán, ¿qué vieron? Vieron rasgarse el cielo y vino un tremendo poder de Dios sobre ellos, porque se dieron cuenta y experimentaron ahí en vivo que el Espíritu de Dios bajaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente Dios empezaba a hablar diciendo: he aquí, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, o en el cual tengo complacencia, dice la Reina Valera 1960. ¡Wow! ¡Qué tremendo para Israel! Porque por fin era posible el encuentro de los hombres con Dios. Y este ungimiento especial que manda Dios sobre nuestro Señor Jesucristo está indicando que sobre la tierra ahora caminaba un hombre lleno del Espíritu de Dios, y este hombre se llamaba Jesús y venía de Nazaret. Ese Espíritu que desciende sobre él es el aliento de Dios que crea la vida, que crea la fuerza, que nos renueva, que cura a los vivientes. Es el amor de Dios que lo transforma todo, hermano y hermana. Es por eso que es necesario también el Espíritu de Dios sobre nosotros, para que podamos ser transformados, para que Dios nos cree una vida nueva, para que nos renueve,
para que nos cure, hermanos amados, de nuestros pesares, de nuestros dolores, y que podamos tener el amor de Dios, que es el amor que transforma todas las cosas, el amor que la gente hoy necesita. En esos momentos, cuando el Espíritu de Dios vino sobre el Señor, dice que el Espíritu de Dios después lo lleva al desierto para ser tentado. Más bien la palabra tentar significa probar, ¿ya? Y una vez que Jesús fue probado en todas las áreas, Jesús se dedicó a liberar la vida, se dedicó a curar a los enfermos, a aquellos que estaban dolidos, y se dedicó a que el hombre pudiera tener una vida más humana sobre la faz de la tierra, una vida más digna. Históricamente, cuando nosotros nos trasladamos a los primeros cristianos no quisieron ser confundidos con los discípulos de Juan el Bautista. ¿Sabe usted que ellos en principio se sentían como los únicos bautizados por Jesús y bautizados con su Espíritu? Porque ellos sabían que sin ese Espíritu Santo sobre ellos se apaga el cristianismo, se apaga la confianza en Dios, desaparece la fe se debilita poco a poco hasta que ésta se acaba. Trasladándonos hasta Hechos de los Apóstoles, ahí en Hechos el primer mandato que Jesús les da a ellos, les dice que no se muevan todavía hasta que no seáis investidos del poder, es decir, hasta que no recibáis el Espíritu Santo sobre vosotros, porque Jesús sabía que a través del Espíritu Santo era la única manera que ellos podían resistir el día malo, en que ellos podían resultar más que vencedores, en que ellos podían, hermanos amados, poder proyectarse y poder proyectar la palabra de Dios para que otros la conocieran. Perdóneme por la palabra que voy a utilizar. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, escuchen ustedes, el Evangelio se convierte en algo vivo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, el Espíritu Santo nos transforma en algo vivo para la gloria de su nombre. Nos transforma en una antorcha, hermanos amados. Y realmente viene la convicción a nosotros qué es lo que es ser la luz del mundo y qué es lo que es ser la sal de la tierra. Si en el Espíritu Santo, hermano amado, todo se apaga, nos convertimos en religiosos. El Dios que predicamos desaparece un poco porque reemplazamos el Dios espiritual por el Dios Mamón, es decir, el Dios de las finanzas, el Dios de la prosperidad. Y la fe se empieza a debilitar poco a poco hasta que la fe se acaba. Sin el Espíritu Santo, hermanos amados, Jesús queda reducido a un personaje del pasado. El Evangelio se convierte en letra muerta, el amor de nosotros por Dios se enfría y la iglesia, lamentablemente, no pasa a ser más que nada que una institución religiosa más. O la iglesia pasa a ser como una institución que hace el bien, que se preocupa por los demás, pero no tiene el poder de Dios para que las personas sean transformadas. Sin el Espíritu Santo que tenía Jesús, la libertad en Cristo se ahoga, la alegría se apaga, y la celebración que a veces que con tanto júbilo lo celebramos al interior de nuestras iglesias,
se convierte en una costumbre, se convierte en un mecanismo y ya no es una adoración de corazón, como dijo Jesús, que en los postreros tiempos los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Y hoy día nosotros necesitamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aún estando tú ahí en tu casa, hermanos amados, aunque no estemos conectados por las redes sociales, es el tiempo que tienes que dedicar un tiempo de adorar, de bendecir al Señor, de orar con Él, de leer la palabra. No tan solo de poner unos coritos ahí para que escuches o alguna música cristiana, sino que esto tiene que ir más allá. Tú tienes que elevar un cántico nuevo delante de la presencia del Señor. No necesitas que te estén incentivando o que te estén diciendo esto es lo que tienes que hacer, sino que tienes que tener una convicción interna. Y esa convicción interna es a través del Espíritu Santo. Es por eso que sin el Espíritu Santo la libertad se ahoga poco a poco, hermanos amados, y la alegría de ser un cristiano se apaga. Y la comunión con Él empieza a resquebrajarse. Es decir, empieza a secarse hasta que esto completamente se quiebra. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, la misión se olvida. La esperanza de decirles y hablarles a otros de la palabra se muere. Empiezan a crecer los miedos en ti. Y el seguimiento a Jesucristo y seguir las palabras del Señor y hacer lo que el Señor quiere termina siendo algo mediocre y ni siquiera religioso, porque es una mediocridad religiosa. Es decir, ya no tienes un compromiso fuerte con el Señor. Nuestro mayor problema, hermanos y hermanas, es el olvido de Jesús. Que nos olvidamos lo que Él hizo en la cruz. Nos olvidamos cómo Él sufrió en la cruz por nosotros. Y Jesús pudo soportar, hermanos amados, ir a la cruz. No tan solo porque era el Hijo de Dios, no te olvides que Él era hombre también, sino que el Espíritu Santo estaba sobre Él y el Espíritu Santo era el que lo fortalecía en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de amargura, hermanos amados, en los momentos de soledad. Nunca estuvo solo, siempre el Espíritu de Dios estuvo en su vida. Por eso que el mayor problema que hoy día tienen muchos cristianos es el descuido hacia el Espíritu Santo. Es un error, hermanos amados, pretender lograr con organización, con trabajo, con devociones, con diferentes estrategias diversas, lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Es el tiempo, ahora que estamos en la soledad con Dios, ahora que tenemos más tiempo para estar con el Señor, es el momento de poder volver a la raíz del Evangelio, a recuperar el Evangelio, aquel Evangelio que tiene toda su frescura y verdad. Y poder, hermanos amados, revivir el fuego en nosotros. Ese fuego que solamente lo revive el Espíritu Santo si estamos en nosotros, si está en nosotros. Hermano amado, no podemos dejarnos engañar. Porque si no nos dejamos reavivar y permitir que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros, usted y yo estamos condenados a un desastre.
usted y yo, hermanos amados, estaríamos condenados a un tremendo fracaso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que nuestra lucha, y aún lo que hoy día estamos viviendo, no es una lucha en contra de la carne ni en contra de la sangre, sino que nuestra lucha hoy día es una lucha contra huestes de maldad. Y a veces desconocemos cómo Satanás, el diablo, se mueve y cómo él quiere causarnos daños en nuestra vida espiritual. Permítame poder leerles Efesios capítulo 12, Efesios 6, versículo 12. Y aquí vamos a ver cuáles son las huestes de maldad, las que están catalogadas en 5 grupos que nosotros tenemos que luchar. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Segundo, contra potestades. Tercero, contra señores del siglo. Cuarto, contra gobernadores de las tinieblas. Y quinto, contra fuerzas malignas espirituales en las regiones celestes. Permítame dar un pequeño ejemplo de cada una de estas. Cuando está diciendo porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Los principados, hermanos, tienen que ver con los soberanos sobre los países o sobre los territorios. Los principados son demonios que están encargados de causar líos a nivel de gobierno de los diferentes países. Los principados, hermanos amados, generalmente están gobernados por los senadores, por los diputados y también a veces por los presidentes de cada una de las repúblicas, o por los reyes, o por aquellos que son tiranos. Son principados que están y son soberanos sobre los países y sobre un territorio. Segundo, cuando está diciendo contra las potestades, estas son autoridades satánicas que el diablo le ha dado poder. Poder para engañar a la humanidad. Poder para legislar leyes injustas. Poder para aquellos hermanos amados que están en eminencia también, en las intendencias, aquellos que tienen ciertos lugares de privilegio en la sociedad. Le ha dado poder Satanás, el diablo, hermano amado, para manipular a veces a las personas. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos una lucha constante en contra de todo esto. Tercero, dice que también dentro de nuestras luchas tenemos contra señores del siglo o de este siglo. Y esto tiene que ver con amos o espíritus que nosotros permitimos que tomen posesión de nuestra vida. Aún hay cristianos, hermanos, entre comillas, que se hacen llamar cristianos, que están posesionados por señores de este siglo. A veces hay cristianos que no saben por qué actúan de una manera o por qué proceden de una manera. Es porque hay señores de este siglo que han dominado su vida. Lo cuarto tiene que ver con los gobernadores de estas tinieblas, hermanos amados. O gobernadores de las tinieblas, dice la palabra.
Y estos son espíritus territoriales que tienen que ver con los sectores. Por ejemplo, usted donde vive, ¿cuál es el gobernador de las tinieblas que gobierna el sector donde usted vive? La droga, el alcoholismo, el femicidio, las desviaciones sexuales, la ira, el enojo, las contiendas. Esos gobernadores de las tinieblas, hermano amado, son espíritus territoriales que tienen que ver con sectores específicos. Sectores específicos. Mira tu barrio y anota y te vas a dar cuenta cuál es el gobernador de las tinieblas que está dominando ese sector. A veces domina una manzana y a veces este gobernador, hermano amado, domina todo un barrio y todo el barrio está inserto y metido en las mismas faltas, el mismo pecado, en la misma actitud. Porque es un gobernador de las tinieblas el que está mandando ahí. Vuelvo a reiterar, estos son espíritus territoriales solamente. Y lo quinto, dice que también tenemos lucha, hermanos amados, contra las fuerzas malignas espirituales en las regiones celestes. Y estos son espíritus transitorios que se mueven de un lugar a otro. Nunca están estáticos en un lugar, sino que van de lugar en lugar, de lugar en lugar, van corriéndose estos espíritus. Por lo tanto, mi hermano y hermana amada, si los cristianos no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos perdidos para poder librar las batallas. Los cristianos, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no tenemos nada importante que podamos aportar a la sociedad actual. Esta sociedad tan vacía, esta sociedad que está tan poco capacitada para otorgar un amor sincero, un amor solidario, en medio de un mundo que se pierde. Y en medio de este mundo que está tan necesitado. Y en medio de este mundo que está sin esperanza. Han caído los equipos económicos de muchos países. Muchas familias están pasando grandes necesidades. Hay barrios enteros, hermanos amados, que están pasando mucha necesidad. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza. Y la única esperanza que nosotros podemos transmitirle a las personas hoy día es que estas personas puedan buscar al Señor con todo su corazón y de esa manera, hermanos amados, ellos puedan ser libres y puedan tener otra visión de las cosas. Poder enseñarles a ellos que la esperanza no se ha perdido, que en Cristo tenemos esperanza y a través del Espíritu Santo vamos a ser más que vencedores para la gloria de su nombre. Hermanos amados, doy gracias al Señor por los hermanos que en esta mañana se han conectado y que estamos en la presencia del Señor. Mi hermana Mariela Fernández, alumna de la universidad, Karina Ortiz también, Beatriz Martínez también, mi hermano Brian también, mi hermano Antonio, que Dios le bendiga, Claudio, mi hermana Sole Emilce, mi hermana Rosa María Suárez, saludo a su familia, mi pastor Ricardo, mi hermano Fernando, mi hermana Alicia Mioff, mi hermana Lucía Ferreira, mi hermano y pastor Jorge Cuevas, mi hermana Georgina Aguirre, también a mi hermano Ron Sheffer, también, Dios te bendiga.
y así a otros que por amor al tiempo estoy omitiendo. Hermanos amados, es el tiempo de buscar del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros y podamos salir victoriosos de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Oremos al Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres el Dios de todo poder, el Dios de toda la gloria, Señor. Te pedimos ahora que tú puedas obrar en nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ser derramado en nuestras vidas. Y aquellos que tenemos tu Espíritu, Señor, que tú puedas despertarnos. Hemos apagado el Espíritu tuyo, Señor. Y no es justo, oh Padre mío, que muchas veces estemos actuando generalmente, Señor, como personas naturales y nos olvidamos de tu dependencia para la gloria de tu nombre. Es por eso que te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú te glorifiques, que tú, Señor, nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerde todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos leído a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas y bendice mi vida también en este día. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Mi hermano y mi hermana, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, son mis deseos. Un abrazo y que la paz del Señor sea en su vida.